Hola, yo de nuevo. Venía manejando, volviendo de la fisioterapia, y tuve un momento de inspiración, de alinear muchos aspectos en una sola realidad. Y llegué corriendo a anotarlo antes de que se me escapara algo. ¿Te ha pasado alguna vez que algo se ordena dentro de ti de pronto, sin haberlo buscado? Esos aha moments. Esta vez he querido llevar mi sentir al tuyo. Por eso vas a notar que en varios momentos me voy a detener para hacer preguntas, para que tú puedas ir entrando dentro, a tu propio ritmo, puedas ir sintiéndote. Cada nueva persona que llega me enseña muchísimo. Uno no deja de aprender. Y toda esta nueva revelación, por llamarla de alguna forma, que tuve entre octubre del año pasado, que parece ayer, y enero de este 2026, todo este conocimiento sobre el sistema nervioso, que no solo llegó, me llevó a observar cómo fui llegando desde hace cuánto tiempo, y recién en retrospectiva vemos cómo anduvimos nuestro camino y cómo cada vez más podemos acoger lo que llega para nosotros con menos miedos y más apertura. Y acá viene la pregunta. Si miras tu vida hacia atrás, ¿puedes ver hilos que antes no veías? Empecé mi camino de profesora ya con 3 hijos, pero claro, fueron ellos quienes me mostraron que mi pasión era la enseñanza, mi eterna paciencia, mi creatividad, en fin. Luego, cuando me gradué de profesora, mi hijo menor fue diagnosticado en el espectro autista. Otro nuevo desvío. ¿Alguna vez la vida te llevó por un camino distinto al que habías planeado? Por más que yo soñaba con tener mi propia aula de clase como venía haciendo mientras estudiaba, la vida decidió que yo me iba a especializar en necesidades educativas especiales. Nunca me lo preguntó, lo decidió. Ahí empecé a descubrir la canalización en mí. Yo sabía lo que debía hacer sin haberlo leído. Podía intervenir con mi hijo desde lo canalizado y funcionaba. Sentía a Dios más cerca mío que cuando iba a misa. ¿Hay algo en ti que sabe antes de que tu mente lo entienda? Así diseñé mi proyecto educativo de inclusión dentro de la educación regular, lo llevé a la práctica y todos mis alumnos, mis lecturas, mis cursos y mis canalizaciones me llevaron poco a poco a entender las bases del sistema nervioso a través de la integración sensorial. Al comienzo era chino, pero terminé teniendo un ojo clínico y sabiendo cómo intervenir adecuadamente. Te pregunto, ¿qué situación hoy te resulta natural que antes parecía imposible? Además, en lo emocional, tuve que decidir en base a los límites de mi energía, qué aspectos de mi vida en ese momento debía dejar de lado. A la par tenía fibromialgia. Cuando ordené sin saberlo parte de mi sistema nervioso, solté cosas. Atravesé momentos emocionales intensos para mí, psicólogo me ayudó a mirarme de otra manera y la fibromialgia empezó a disolverse. ¿Qué te está pidiendo hoy tu cuerpo que escuches? Más adelante, avancé hacia trabajar con padres.
La psicopedagogía es muy amplia y versátil, aunque solemos pensar que se trata solo de la educación infantil. Escribí mi primer libro, idea que tenía dando vueltas en la cabeza 5 años antes de haberlo escrito. Y cuando me senté a hacerlo, mis dedos volaban sobre el teclado. Todo ya estaba ahí listo para salir. ¿Qué parte de ti está esperando ser expresada desde hace tiempo? Yo me sentí cómoda en mi zona de confort, sentía que había logrado el objetivo de mi vida finalmente y me imaginaba hasta los 80 años trabajando con niños y padres. Pero la pandemia, como a todos, me trajo un momento de reajuste importantísimo. Simplemente se abrió la puerta de lo energético. Mis Claris empezaron a evidenciarse y a hacerse más parte de lo cotidiano, trabajar con mis miedos, mis incertidumbres, seguir avanzando de la mano de mis amiguitos, como les dice Daniel. ¿Hubo un momento en tu vida que lo cambió todo sin que lo esperases? Para mí la puerta se abrió cuando decidí hacer el curso de registros akáshicos. Luego el Reiki, porque me decían de arriba que mis manos sanaban. Luego el podcast, porque me decían que parte de mi propósito era comunicar, porque mi voz transmitía una frecuencia de sanación. Y confié. Ni yo lo creía, porque siempre me ha sido difícil hablar en público, me ponía a llorar. Pero cuando me tocó capacitar profesores y psicólogos en autismo, hablar para padres de familia, pues la vida me tiró a la piscina y no me quedó otra que aprender. Y ahora, como verán, se me fue todo lo que se llama vergüenza. Te pregunto, ¿dónde la vida te ha pedido crecer sin darte opción? Cuando me reunía con padres de niños con necesidades educativas especiales en el colegio, me llamaba mucho la atención porque los demás profesores y psicólogos veían a los padres desde una mirada de qué pesados, otra vez viene y no hace lo que le decimos que haga, no colabora, el famoso no colabora. Pero yo los percibía distinto, podía sentir lo que vivían y en ese momento decía, bueno, yo vivo algo similar en casa. Pero la persona con quien yo trabajaba este proyecto me decía, tú tienes un don y ves a las personas desde el alma, no puedes esperar que el resto de profesoras las vean igual. Y yo decía, ay, por favor, a ver, no. ¿Qué dones tuyos otros ven más claramente que tú? Ahora, con esto nuevo, el sistema nervioso, puedo darme cuenta que todo está amarrado, que toda mi vida fui siendo guiada por el camino para el que vine. Hubo baches duros, difíciles, momentos intensos, pérdidas cercanas siendo adolescente, momentos emocionales, de salud, en fin. Puedes confiar en que tu camino también tiene una coherencia, aunque no la veas completa. Ahora que manejaba, podía ver de una forma muy integradora lo que vengo hablando en mis podcasts hace 2 años y medio. Coherencia, bajar el cielo a la tierra, vivir el día a día en presencia, disfrutando, no perder de vista el ego, mirar qué me reflejan las demás personas y entender que si bien somos un todo integrado por un campo energético, con su cuerpo físico incluido, también conectamos con esas otras partes de nosotros más expandidas y con Dios directamente. Y crear un mundo mejor no depende tanto de rezar,
de ser buenos, de lo moral, sino más bien de que cada persona sea capaz de vivir en coherencia consigo misma. Recuerdo en el 2024, a raíz de que empezó la guerra de Ucrania, tuve una canalización en el tren mientras iba a Madrid y me decían que las guerras no son más que el reflejo de lo que se vive dentro de las familias y dentro de cada uno. Me decían, ¿qué diferencia hay entre matar a muchos a la vez o matarse en lo cotidiano dentro de la familia y vivir dolor, odio, amargura, en fin? Todo lo que se hiperpola en una guerra, que podemos ver desde el miedo y ahí sentir que la humanidad está desbocada. Ahora, con esta guerra de Irán, se me encendía esto y me llegaba esto que les voy a compartir. Acá, a partir de acá es canalización. El ser humano solo puede resolver desde sí mismo. No importa lo que suceda en el mundo o alrededor de la persona. Necesita empezar a unir lo visible con lo invisible, su campo energético con su sistema nervioso. Permitir que su sentir dirija su camino y de esta manera equilibre su energía. Por eso es que en este tiempo de muchísimo movimiento en la Tierra, se necesita que cada vez más personas sean capaces de sanar desde dentro, desde el origen real, desde sus cuerpos, porque rezar no resuelve eso. Y para decirlo de una forma que más lo puedan entender, la ruta que te lleva al reino de los cielos es hacia adentro, no hacia afuera. Aprender a vivir en presencia, a vivir en coherencia con lo que se siente, es lo que permitirá que la humanidad evolucione. Cada uno desde dentro. Y por eso, por lo que tu tarea para este 2026, que si bien en el 2020 ya hablábamos de sanación, se trata de lo que has llamado sanación somática. Da igual el nombre. Para eso fuiste creada con una biología, una sensibilidad y percepción más agudas que te llevaron a atravesar una experiencia intensa desde niña y que te permite hoy poder crear, sostener espacios para que las personas puedan ir aprendiendo a vivir escuchándose, identificando cómo sus sistemas nerviosos están aturdidos y en alerta constante, y que cuando empiezan a soltar memorias del cuerpo, no saben cómo ni cuándo, empiezan a recuperar esa esencia que les permite no solo sentirse en calma, sino empezar a conectar con su campo energético y con sus otras partes de sí mismos, y permitir que su espiritualidad encarne en lo cotidiano. Esta es tu tarea para quienes estén listos para una transformación personal. Las situaciones en la vida de cada uno pueden ser totalmente distintas, pero les va llevando, como te llevaron a ti, a sus propios propósitos. Tú las acompañas como catalizador o acelerador de procesos, porque es lo que se necesita en este tiempo y en los años que vendrán. Se necesita que una masa crítica de ese colectivo conectado a su alma sea capaz de poner en marcha sus propios propósitos para la elevación de la humanidad. Solo confía en que las cosas llegan. Hasta acá fue canalización. Y después de esto te pregunto, ¿qué parte de este mensaje sientes en el cuerpo más que entender con la mente? Vamos a darnos un ratito para respirar, conectar de nuevo. Y continúo con lo que les venía diciendo. Yo siento una conexión directa en mi vida entre la integración sensorial y la sanación somática. La lectura del campo energético se ha convertido en cuestión de 3 meses en pan de cada día para mí. Lo siento como algo nuevo, pero en realidad siempre estuvo. Pero no tenía forma ni estructura, solo me traía conflictos internos, porque no entendía qué pasaba, sentía que me agredían, sentía
ya, sentía muchas cosas. Mucha confusión. Ahora me permite ir al punto con las personas que me buscan y entender cuál es la ruta. Y cuando se mira en retrospectiva y se ve que en todas las partes del camino, aunque fuera difícil siempre, estuve sostenida, la confianza crece. Y eso me permite tener más presencia, coherencia para sostener esos espacios de sanación y continuar profundizando en mi propia presencia para poder brindar espacios cada vez más sostenidos. Es como un círculo vicioso y que va creciendo como una bola de nieve. Puedes reconocer momentos en tu vida donde, incluso sin verlo en este momento, estabas siendo sostenido. Como siempre, el contenido de mi podcast se va plasmando alrededor de un tema que simplemente se despliega en cuestión de días. Y lo voy experimentando en primera persona de distintas formas. El jueves fui al fisio y había ordenado las ideas hasta acá. Y el domingo fuimos al cine a ver Hamlet y algo solo se abrió más. Fue muy intenso, fue súper bonito. No fue solo emoción, fue profundidad. De esas que no se entienden, pero se sienten en todo el cuerpo. Yo me imaginaba una máquina de esas que van por abajo abriendo túneles. Fue así. Eso fue el domingo. El lunes y partes del martes estuve atravesando eso. Una especie de integración muy intensa, como si algo dentro se estuviera reordenando. Sin claridad, sin palabras, solo sentía, con mucho desgano, mirando la pared, sin tener claridad de qué me pasaba, solo estando, pero como no es la primera vez, ya solo lo dejo estar y no lucho con el proceso que se esté dando. Ya me cansé de comprender, la verdad. Luego me sorprendo con lo que empieza a plasmarse en el exterior. Es un proceso que a todos nos pasa, que es integrar, ¿no? Es como que es un ciclo y necesitamos tener un espacio de integrar. Y lo que sentí, esta profundidad, era como que algo se destapaba más profundo. Nunca jamás había sentido algo tan poderoso. Entonces, al mediodía, así, de golpe, de estar completamente tomada por el proceso, a levantarme y seguir con mi vida. Como si algo se hubiera acomodado. Necesité, como siempre necesito, ordenar. Es también, ya la conozco, parte del cierre. Necesito empezar a ordenar mi casa, ordenar mi cuarto, ordenar cajones, ordenar lo que sea. Bueno, y entonces, 2 días después, el jueves, apareció el primer síntoma de gripe y ahí entendí. Porque esta vez no lo estoy viviendo como algo aislado. Siento que es parte de todo el mismo proceso. Lo que se abrió, lo que se movió, lo que se integró y ahora bajaba al cuerpo. Así de claro. Y empezaba a ver cada síntoma de otra manera, como nunca lo había visto. El escalofrío no como molestia, sino como el cuerpo se estaba regulando, se está ajustando, encendiendo algo interno. Percibía cómo sube y bajaba el frío, los nudos que hacía en el recorrido, y solo observaba y respiraba y lo acompañaba. De verdad me sentía comentarista en fútbol porque yo opinaba desde afuera en lo que estaba sucediendo. El calor como ese fuego que transforma, los mocos como limpieza real, la garganta pidiendo bajar el ritmo, el cansancio como inteligencia del sistema diciendo ahora integra, baja el cuerpo. Y entonces algo cambió, porque dejé de pelearme con el síntoma y empecé a acompañarlo. Lo sentí en tiempo real.
Y acá hay algo muy importante. Una cosa es ver el escalofrío y otra muy distinta es no tener frío. El frío seguía estando, pero ya no había lucha. Me venía un dolor de cabeza más fuerte y yo solo respiraba más profundo y lo acompañaba. Antes el cuerpo hablaba, yo reaccionaba como hacemos todos y empezaba por el ¡ay, no! ¿No? Esta vez no, decidí escucharlo, responder y me di cuenta de algo muy profundo. Todo lo que nos sucede en el cuerpo, sea pequeño o grande, viene a mostrarnos algo. Y cada uno decide cómo mirarlo. Esto para mí es presencia. No la que te eleva, sino la que te encarna. La que no necesita controlar lo que pasa, porque empieza a confiar en que el cuerpo también sabe. Y estar vivos en el cuerpo es en sí mismo una experiencia sagrada. Incluso me di cuenta de algo más. Estuve con fiebre y esta vez decidí no tomar Panadol. No quería tomar nada. No por obligación, no por creencia, sino porque sentí que no hacía falta y que solo respirar, tomar líquidos, dejar que la fiebre termine el proceso que vino a cumplir, era lo que debía hacer. Nuestro sistema nervioso vive en alerta muchas veces, no porque el mundo esté en constante peligro, sino porque a lo largo de los años no dejamos que los procesos internos cumplan su propósito. Interrumpimos, cortamos, tapamos. Desde pequeños empezamos a escuchar el no llores, no es para tanto, ya pasó, compórtate, no te enojes, no seas exagerada, tranquilízate ya, no tengas miedo. Eso no duele y me vienen más. Pensar en eso, sé fuerte. Bueno, ya, podría seguir. Y aprendemos y algunos se vuelven victimistas. Aprendemos a frenar lo que sentimos, no a atravesarlo. Aprendemos a no terminar procesos, a ponerles límite porque nos duelen, porque los sentimos. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso? Se queda a media. Una emoción que no se expresó queda en el cuerpo. Un llanto que no salió queda contenido. Un enojo que no se pudo mover queda activo por dentro. Un miedo que no se acompañó queda en alerta. Y eso no desaparece, se va acumulando, se reorganiza, se transforma en tensión, en ansiedad, en cansancio, en hipervigilancia, enfermedad. Por eso después pasa algo pequeño y la reacción es grande. Pero si no fue para tanto, pero para esa persona sí, porque le encendió los procesos que no ha cerrado o que no había cerrado, sabe Dios desde cuándo. Porque no es lo que está pasando ahora, es todo lo que quedó sin procesar. Y ahí seguimos repitiendo, tapar, apurar, controlar. Pero el sistema nervioso no necesita que lo controlemos, necesita que lo dejemos terminar. Es como déjame terminar de hablar. Que el llanto salga hasta que se acabe solo. Que el enojo se mueva, sin dañarnos, pero sin reprimirlo. Que el miedo sea acompañado hasta que el cuerpo entienda que ya pasó, no hay peligro. Que el cansancio sea respetado hasta que el sistema recupere energía. Eso es regulación. No es hacer más, es interrumpir menos. Y cuando empezamos a permitir esto, el sistema deja de vivir en alerta constante, porque ya no necesita quedarse preparado para lo que no terminó. Empieza a confiar, empieza a soltar, empieza poco a poco a volver a un estado más natural. Entendemos algo bastante simple. No necesitamos arreglarnos tanto, como sí necesitamos dejar de interrumpirnos. Y esto me llevó a darme cuenta de algo muy claro. ¿Cómo vivimos las enfermedades? Porque la mayoría de las veces lo primero que aparece es la queja.
El rechazo, la incomodidad, el pobrecito. Ay, ¿por qué ahora? ¡Qué fastidio! No, no puedo enfermarme, no hay forma. Y ahí empiezan las historias, ¿no? ¿Cómo me va a pasar esto justo ahora? O con todo lo que tenía que hacer. Y con el viaje que tenía planeado. Con la fiesta. No puedo parar, no hay forma. Y seguimos. Aunque el cuerpo esté diciendo otra cosa, igual vamos. Forzamos, nos peleamos. Pero, ¿y si pudiéramos mirarlo distinto? ¿Qué pasaría si el escalofrío no fuera un enemigo, sino un proceso? ¿Qué pasaría si la fiebre no fuera solo algo que bajar, sino algo que el cuerpo está usando para hacer su trabajo? ¿Qué pasaría si el cansancio no fuera debilidad, sino inteligencia del sistema? No se trata de aguantar ni de sufrir. Se trata de acompañar, de cambiar la relación con lo que sentimos, porque el cuerpo no está en contra nuestra, nunca lo estuvo. Siempre está intentando ordenar, limpiar, regular, y cuando dejamos de pelear, algo se suaviza. No porque desaparezcan los síntomas, sino porque desaparece la lucha. Y eso muchas veces es lo que más pesa. Quizás no podemos elegir enfermarnos o no, pero sí podemos elegir cómo lo vivimos, cómo lo acompañamos, desde dónde lo atravesamos. Y ahí incluso algo tan simple como una gripe puede volverse parte del camino. No un obstáculo, sino una oportunidad de habitar el cuerpo de otra manera. Y dirán muchos, ya, una gripe. Y a ver mi migraña, pues, y mi cáncer, y la demencia, y la epilepsia, y en fin, cualquier cosa realmente intensa. Y sí, hay procesos mucho más difíciles que atravesar y otros profundamente desafiantes. No es lo mismo. Pero incluso ahí hay algo que para mí se ha vuelto muy claro. Nada de lo que nos pasa viene a fastidiarnos la vida. No llega como castigo, no llega como error, no llega como cruz que cargar. Llega como un camino de transformación que muchas veces confundimos con una resiliencia mal entendida que nos llevará a la santidad. Llega como parte de un proceso, algunos más suaves, otros mucho más duros, pero todos, de alguna manera, nos van formando, nos van mostrando, nos van llevando. No siempre lo vamos a entender. No siempre vamos a poder verlo en el momento. Y no pasa nada, porque no se trata de entenderlo todo. Se trata de cómo lo atravesamos. De si nos peleamos con lo que es o si poco a poco aprendemos a abrazarlo. Abrazar no es resignarse, no es rendirse, no es dejar de buscar ayuda, es dejar de luchar contra la realidad que ya está ocurriendo. Hay una situación que he visto recurrente a lo largo de los años en muchas personas, casi como una especie de heroísmo validado y potenciado. Si tienes una enfermedad, lucha contra ella. Eres un guerrero, vas a salir de esta, la vas a vencer. Se felicita al que lucha, se aplaude al que resiste. A mí, esto, como otras cosas del común denominador, siempre me ha hecho ruido. Porque si esta es la actitud frente a la enfermedad, ¿por qué nos sorprende que haya tanta enfermedad en el mundo? Entre la actitud y la medicación, muchas veces no se deja que los procesos terminen ni que cumplan el para qué están en la vida de la persona. Y ojo, soy consciente que la medicación es valiosa, los antibióticos y las vacunas, pero en su uso debido y adecuado. Sin embargo, yo misma tomé antibióticos durante 40 años o más por las infecciones urinarias. Y hoy tengo claro que cada vez que estoy saliéndome de mi centro o actuando de manera que va en contra de lo que mi cuerpo necesita, empieza la cistitis.
Y solo haciéndole caso, respirando, poniendo mi mano sobre el abdomen, conversando con mi cuerpo, a la hora todo se pasó. Y ese saliéndome de mi centro puede ser que esté en una reunión con amigas súper entretenida, pero que para mi sistema nervioso ya yo percibo mucho los campos y me saturo. Pero como ya me acostumbré y me adapté a sobrevivir, no me doy cuenta. Pero me desregula el sistema nervioso. Entonces mi cuerpo me avisa con la manifestación de cistitis. Voy al baño, una pilita, a los 10 minutos otra vez y digo, ajá, ya, me tengo que ir. Mi cuerpo está ya con la alarma avisándome. Y me voy y hago esto que les digo. Me pongo algo caliente o me pongo en las manos, respiro, le hablo, me echo y a la hora se fue. Así de simple. Pero esto recién desde hace menos de un año. Ya no me da miedo el síntoma. Antes a la primera sensación volaba por el antibiótico. Y ahora me cuestiono, si yo hubiera conocido esto mucho antes, tal vez no hubiera tenido fibromialgia por 10 años. Pero lo más probable es que era parte de lo que me tocaba en ese momento para poder comprender ahora. Estos 2 últimos años acompañé a una amiga muy querida con una enfermedad muy seria. Y su forma de atravesarla ha sido sabia y profundamente valiente. Dedicó sus días a entrar dentro de ella, a acompañar a su cuerpo en ese proceso, a permitir que la transformación que tuviera que darse se dé. Ojo, no dije fácil, no dije simple, no dije sin dolor, no dije corta, ni tampoco sin frustración. Pero tampoco dije luchó contra ella, la venció, fue una guerrera, porque no se peleó con la enfermedad, se alió con ella. Y estoy orgullosísima de ella. Y hay algo aún más importante cuando no somos nosotros, cuando es alguien cercano, un padre, una madre, un hijo, una pareja. Ahí muchas veces aparece otra carga, la necesidad de salvar, de resolver, de quitarle el dolor al otro. Y acá me inspiró otra amiga. Las amigas son mi inspiración. Pero no nos toca resolver su proceso. Nos toca algo mucho más profundo y a la vez más simple: acompañar, estar, sostener, no huir, no imponer. Porque cada alma tiene su propio camino y por muy difícil que sea lo que esté atravesando, también está viviendo su propio proceso. Y cuando dejamos de querer controlar eso y simplemente acompañamos, algo cambia para el otro y para nosotros. Porque el proceso era para ambos, desde 2 frentes distintos. No elegimos muchas veces lo que nos toca vivir. Por lo menos no conscientemente. Pero sí podemos elegir desde dónde lo vivimos. Y eso ya lo cambia todo. Hay algo más que se me hizo muy evidente en estos días. Esto que estoy viviendo no sale de una teoría, sale del cuerpo, de la experiencia, de estar con fiebre y aún así ver claridad. Todo esto, ahora me ven bonita, pero todo esto, todas las ideas las escribí en mi cama con fiebre. Empecé a mirar a mi alrededor y vi esto en muchas personas cercanas, cada uno con su proceso. Lo digo porque lo veo y porque lo siento, porque todos en algún momento hacemos lo mismo. También porque yo lo he vivido y no desde algo pequeño como una gripe. No es que me inspiro y escribo e invento, sino que me inspiro desde la propia experiencia. Y a quien le sirva, genial, y a quien no, lo deja pasar.
Yo estuve enferma 5 meses, entre el 20 y el 21. Primero, una histerectomía que abrió una fístula, que llevó a una incontinencia, por lo tanto, reconstrucción de vejiga, que podría haber quedado con una bolsa externa de por vida. 2 operaciones, una sonda 8 semanas, en el medio cólico renal. Lo único que recibía de mis fieles compañeros del cielo: agradece, las bendiciones vendrán después. Y yo lloraba y agradecía. Me decían, nunca estás sola, solo agradece. Y lo atravesé en silencio, acompañada, sostenida por Daniel y mis hijos. Y cuando terminó, mi cuerpo siguió hablando. A la semana de alta se me congeló un hombro y después el otro. 1 año y medio con los hombros congelados. Y recuerdo algo muy claro. Preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Ya no fue suficiente? Y me decían, no, es parte todavía, es parte del proceso. Ten paciencia, solo agradece. Y en medio de ese dolor, no porque fuera fuerte, ni porque fuera valiente, sino porque algo en mí entendía que pelearme con lo que estaba pasando no iba a cambiarlo. No se trata de que lo que vivamos tenga que ser fácil. Hay procesos muy duros, muy intensos, muy difíciles de entender. Pero incluso ahí podemos elegir cómo estar. Podemos entrar en la queja constante, que todos a mi alrededor se enteren de cuánto sufro, porque ser sufridos es visto como una virtud. Podemos entrar en la lucha, en querer que todo sea distinto, el victimismo, o podemos poco a poco aprender a acompañar al cuerpo. Y cuando es el otro, acompañar sin invadir, sin querer resolver, sin exigir que sea distinto. Nos toca algo mucho más profundo: estar, respirar al lado, sostener, no huir del dolor. Y quizás eso, aunque parezca poco, es lo más grande que podemos dar. Eso es amor. Y amor es respeto. Y lo que estamos haciendo es respetar el proceso del otro. Hoy siento que todo esto que estoy viviendo, sintiendo, entendiendo, ha salido del cuerpo, desde esa pausa, desde esa fiebre, desde ese proceso. Y se vuelve muy simple. No necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos aprender a estar en lo que es. Y hoy ha sido mi primer día operativa después de esa gripe. Por eso decidí grabar estas ideas mientras todavía las tengo sentidas hoy. Y eso, aunque no siempre sea fácil, lo transforma todo. Nos vemos la siguiente, porque esta gripe, este sentir, fue muy prolífero y tengo 3 episodios más en anotaciones. Nos vemos.